Comienzo, como corresponde al más riguroso clasicismo, dirigiéndome al presidente de la Academia, a nuestro presidente de honor, a los académicos que están aquí y a los amigos y amigas que me escucháis, y a mis familiares. Agradezco vivamente la oportunidad que mi admirado amigo y compañero, el maestro Tomás Ramón Fernández, me ha brindado de participar en este luminoso ciclo de conferencias al que mis palabras ponen el último eslabón. Agradezco también el patrocinio dispensado por la Fundación Ibercaja, que ha dado un buen ejemplo de lo que debe constituir la colaboración de entidades externas con esta Real Academia. Después de las anteriores conferencias, que arrancaron con la de mi amigo y compañero de esta docta casa, Manuel Aragón, y que han versado sobre materias de tanta trascendencia, podría parecer que la mía, la Casa del Rey, es de tono menor, de sustancia jurídico-constitucional de segundo orden. Adelanto que solo podría acogerse inicialmente esta última consideración en el campo de la simple apariencia propiciada por adentrarnos en un órgano de naturaleza esencialmente auxiliar y hasta podríamos decir ancilar. Pero si profundizamos, como pretendo en estos minutos, pronto habrá que desechar esa idea, ya que aunque sus funciones sean de segunda fila, de trastienda, de avezada sombra, es indudable su acogimiento constitucional, la trascendencia de lo que hace y su necesidad para el buen funcionamiento de un órgano constitucional primordial como es la jefatura del Estado y hasta de la propia corona. Creo que es respetuoso y obligado con los que me hacéis el honor de escucharme aclarar desde los primeros compases de mi intervención el método al que me voy a acoger para abordar la materia que nos convoca hoy. No esperen que me engarce en una pormenorizada exposición propia del más puntilloso derecho positivo. No es mi objetivo ofrecerles una visión completa y sistemática del régimen jurídico, tanto público como privado, al que tiene que atenerse la Casa del Rey. Esto, que ya lo he abordado en alguna publicación, sobre todo desde un punto de vista presupuestario, quedará al margen de mis palabras, con la excepción de algunos aspectos concretos que necesito barajar para enjaretarlos en ideas más generales. Permítanme, en estas palabras muy iniciales, que aluda a otro rasgo más que alienta mi intervención. Mi intervención se nutre en medida importante de mis experiencias personales vividas con relación al organismo que nos ocupa. Casi en la primera etapa de mi vida profesional, que actualmente está cerrando muchas puertas, aunque no todas, desempeñé un puesto de relieve en el Real Comité Organizador del Mundial de Fútbol del 82. Con este motivo tuve la suerte de conocer y mantener frecuente trato con el entonces secretario general de la Casa, el recordado Sabino Fernández Campo. Los contactos se acrecentaron durante mi larga etapa de secretario general del Congreso de los Diputados y letrado mayor de las Cortes Generales, de modo especial, muy especial, con ocasión del juramento exigido por la Constitución del entonces príncipe don Felipe. La compartida condición de abogado del Estado y el respeto que he profesado siempre a la labor de Jaime Alfonsín desde los tiempos en los que comenzó a estar al lado de quien sería rey hasta hoy, que sigue a la cabeza de su casa, han favorecido los puntos de conexión con esta entidad. Fomentado, si cabe todavía más, por mis recientes libros sobre la jefatura del Estado monárquica en la Constitución del 78. Comprenderán, pues, que la impronta que me atrevo a llamar existencial está presente en las líneas que vienen a continuación, que quizá les sorprendan, gracias a los variados acontecimientos que desde esa perspectiva me ha proporcionado y ha adobado los conocimientos estrictamente jurídicos. Pretendo, ustedes jugarán si con éxito o no, y yo lo intuiré según los vaya observando, aunque desde aquí me resulta difícil, porque estoy intentando mantener el respeto al presidente y no perderles, aunque sea del rabillo del ojo, la atención sobre ustedes. Pretendo hacer lo que la no muy abundante literatura jurídica sobre la materia, Martín Basol, Díez Picazo, Cremades, Vacas García Alós, entre otros, para mí no ha hecho del todo. Pretendo exponer mi opinión sobre la naturaleza jurídica de la Casa del Rey, sobre las características que en el más amplio sentido de la palabra
la han de acompañar y han de acompañar también a su cabeza, el jefe de la casa, y al hilo de todo ello, ofrecer una opinión sobre el momento en el que se encuentra el acompasamiento de la Casa del Rey a las características que en nuestros días se le deben exigir. Este es el sumario que proyecto desarrollar y que anhela captar su atención. Voy a ello. La Constitución se refiere al organismo analizado con cierto tinte de algo menor y lo hace casi de pasada. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa y distribuye libremente la misma. Establece el 65.1 para añadir: el rey nombra y releva libremente a los miembros y civiles de su casa. No estamos ante una regulación directa y de cara. Estamos ante una mención al aire del destino de lo que el rey o la reina reciba de los presupuestos generales. Mención también de carácter parcial, al aludir igualmente al aspecto concreto del nombramiento de sus miembros. Mas aunque sea de esa manera, lo indudable es que la Casa del Rey es una organización que, aunque mencionada en la Constitución en los términos apuntados, tiene reconocimiento constitucional. El paso que ahora debo dar concierne al alcance de este reconocimiento. ¿La Casa del Rey es una entidad de naturaleza constitucional en sentido estricto? Con la doctrina entiendo que revisten naturaleza constitucional los órganos e instituciones recogidas en la Constitución que regulan una parte medular de ella, hasta tal punto que si son suprimidos o modificados sustancialmente, quiebra la misma Constitución al perder su cimiento fundamental. Con este entendimiento, la Casa del Rey no tiene naturaleza constitucional en sentido estricto, pues su desaparición o transformación en otro tipo de entidad no conduciría al derrumbamiento del edificio constitucional del 78 y tampoco lo situaría ante la imposibilidad de subsistir. La combinación de no ser un órgano de naturaleza constitucional propiamente dicho y de estar regulado en la Constitución aconsejan, según veo yo las cosas, acudir al concepto que entre otros muchos baraja el constitucionalista italiano Mortati de órgano de relevancia constitucional con el fin de referirlo a la Casa del Rey. Así pues, la Casa del Rey o de la Reina en su momento, sin llegar a ser un órgano constitucional, es un órgano de relevancia constitucional, dado que su regulación, si bien parcial y menor, ha sido recogida en la Constitución del 78. Haciéndose eco de este planteamiento, el apartado primero del reciente convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa de Su Majestad el Rey para la realización de auditorías de cuentas, que acaba de ser firmado el 2 de junio del 2002, curiosamente establece en su inciso inicial que la Casa de Su Majestad el Rey es un órgano de relevancia constitucional. La Casa del Rey es además un órgano de naturaleza auxiliar. Aunque aletea en el espíritu del artículo 65 de la Constitución, el carácter de instrumento auxiliar de la jefatura del Estado está fielmente reflejado en la normativa que desarrolla dicho artículo constitucional, particularmente en un decreto del 88 y en otro del 2022, cuyo más datos no voy a dar, para no aburrir. En tal sentido, interesa recalcar que aunque pudiera pensarse que el alcance de la función auxiliar se agota en el campo de los medios materiales, en lo que podríamos llamar intendencia, va bastante más allá, ya que nada impide que pueda auxiliar al monarca nada menos y nada más que en el cumplimiento de las funciones que le reconoce el artículo 56 de la Constitución por la vía del asesoramiento, de la intermediación y de la sugerencia. Además de lo anterior, la Casa del Rey es un órgano auxiliar de carácter necesario para que el monarca pueda desarrollar cumplidamente las altas tareas que le confía la Constitución. Como tal, aun en la hipótesis de que no lo hubiera recogido la Constitución, tendría que haberse creado al amparo de otras fuentes del derecho. El cuidado, la lentitud, la delicadeza con la que, accedido al trono Carlos III, naturalmente de Gran Bretaña, se está produciendo el traspaso de funciones del secretario privado de la reina Isabel Edward Young al nuevo del monarca Clive Alderton, ponen de relieve la importancia basada, entre otros extremos, en la necesidad de que exista el importante órgano que encabeza en España el jefe de la Casa del Rey. Estamos, por otra parte, ante un órgano que sirve para encauzar a distintos niveles la relación del rey o de la reina como titular de la jefatura del Estado con otros órganos, principalmente constitucionales, sin excluir la que pueda tener con otros de rango inferior.
A su vez, las fuentes del derecho reguladoras de la Casa del Rey son híbridas. Por un lado, son de carácter autónomo las que en su ámbito proceden de la decisión del rey o del desarrollo que el jefe de la casa haga de ello. Por otro lado, son heterónomas las procedentes de las leyes que aprueben las Cortes Generales o de las disposiciones de rango inferior, principalmente los reales decretos, como se acaba de poner con los ejemplos que he puesto de relieve. Sigo con los factores que configuran la naturaleza de la organización que nos centra. Desde un punto de vista del contenido de sus funciones, reúne una doble condición. Repito, desde el punto de vista del contenido de sus funciones. Me parece claro que tal contenido es político en cuanto que las funciones que engloba conectan en calidad de auxiliares con las de alto voltaje que incumben al monarca según la Constitución. Pero aunque el contenido político es muy importante, no debe empañar al de carácter administrativo que corresponde a la Casa del Rey como entidad prestadora de servicios que, por muy especiales que sean, no dejan de ser servicios los que efectúe en favor de la jefatura del Estado y de la Corona. Advertida la arista funcionalmente administrativa de la organización sobre la que diserto, no me puedo detener aquí sin más. No sería honesto con todos los que amablemente dedicáis unos minutos en el día de hoy a escucharme. La Casa del Rey forma parte del sector público, tal como nuestro ordenamiento lo delimita en la ley del año 2015. Si esta pregunta merece respuesta positiva, ¿forma parte de la administración del Estado? La respuesta a estas interrogantes debe ser claramente negativa. Lo afirmo tajantemente. A la luz de la enumeración taxativa que formula el artículo 2.1 de la referida ley, la Casa del Rey no forma parte del sector público y, por ende, en modo alguno se inserta dentro de la administración del Estado. Pero volvamos al método interrogativo. A su compás formulo la siguiente interrogación. ¿La entidad a la que alude el artículo 64 de la Constitución tiene naturaleza quizá privada al no formar parte del sector público? Para contestar, recordemos que, ante todo, que la distinción secante e impermeable de lo jurídico público y lo jurídico privado ha dejado de tener vigencia en los ordenamientos contemporáneos, como ya advirtió, entre otros muchos y hace muchos años, Martin Bullinger, y lo reitera la mejor doctrina. Esbozada esta premisa de arranque, afirmo con contundencia que el contenido principal y muy por encima de las funciones que la Casa del Rey presta, contenido ligado al artículo 56 de la Constitución, reviste su naturaleza de los atributos de lo público. La Casa del Rey es una entidad de naturaleza pública, sin perjuicio que pueda actuar de acuerdo con su específico ordenamiento jurídico a través de mecanismos privados en los campos que éste delimite. Mas, si la Casa es una organización de naturaleza pública, que según nuestra Constitución no es sector público, ahí va la segunda interrogación. ¿Qué es eso? ¿A qué concepto podemos acudir para armonizar la doble realidad que he apuntado? Defiendo ante todos ustedes que se trata de un órgano que, sin integrarse en el sector público en sentido estricto, forma parte del ámbito estructural de lo público, forma parte del ámbito público. Esta afirmación no reviste alcance meramente conceptual, tiene una trascendencia jurídica notabilísima, va mucho más allá. Al no formar parte del sector público, muchas de las reglas de actuación de éste no le son directamente aplicables. Pero como he argumentado en mi libro Legitimidad Monárquica y Gestión Económica de la Corona, al encuadrarse la Casa del Rey dentro del ámbito de lo público, debe proceder, y entre comillas, pues está escrito en el libro, a la incorporación de técnicas y procedimientos rectores de la gestión del servicio público a través de la fuente autónoma o heterónoma que corresponda. Este es el positivo camino, además, que entre otros campos se ha seguido con la aprobación hace poco tiempo, del 2 de junio, del convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa de Su Majestad el Rey para la realización de auditorías de cuentas. Aunque la ley orgánica, reparen en esto, del 82 del Tribunal de Cuentas, no incluye a la Casa del Rey dentro del ámbito subjetivo de actuación del órgano de fiscalización económico-financiera externa, se ha acudido con acierto a la vía del convenio que abre el artículo 13.5 del Real Decreto del 88 para incorporar a la entidad de continua referencia
técnicas y procedimientos propias del sector público en lo que concierne a la importante materia del control económico-financiero. Algo parecido ha ocurrido y parece ser como si fueran coincidencias temporales previstas, cuando nada más contrario de lo imprevisto, que ayer, precisamente, aparece en la página web de la Casa de Su Majestad el Rey la instrucción de contratación que desarrolla el amparo de un Real Decreto, fuente autónoma en materia de contratación, y las instrucciones sobre procedimiento presupuestario y de contabilidad, que por otra parte, pues a mí me ha producido gran satisfacción ver lo que ahí se refleja. Bien, voy a seguir. Estoy ya más o menos a la mitad, de manera que no desesperen. Pero tampoco puedo acelerarme, porque enseguida mi mujer que está ahí dice, pero a veces un opositor frena, ¿y qué voy a parecer si es lo que he sido toda la vida? Señores y señores, ¿qué es lo que voy a ser si es lo que he sido toda la vida? Bueno, no puedo pasar al siguiente apartado de mi exposición, que se adentrará en las características esenciales de la Casa del Rey, sin preguntarme antes si las funciones que el ordenamiento jurídico le confía son en exclusividad o si alguna de estas funciones, fundamentalmente las de asesoramiento, puede ser desarrollada por otras entidades o personas físicas. Nada menos y nada más estoy planteando si es la Casa del Rey exclusivamente la que tiene que jurídicamente y políticamente hacerlo, o si cabe crear otro tipo de órganos de apoyo al monarca. Nada menos y nada más. Como el Real Decreto del 81 establece que la Casa de Su Majestad el Rey tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se hereden del ejercicio de sus funciones como jefe del Estado. A la vista de esto puede defenderse con solidez jurídica que únicamente a la Casa del Rey le compete tan importante tarea, de la que quedan excluidas otras entidades o personas jurídicas. Un extremo. En sentido contrario, al amparo de que la norma correspondiente no hable de funciones exclusivas, otra postura más flexible defiende la posibilidad de atribuir, sobre todo, funciones de asesoramiento a terceras entidades, siguiendo el ejemplo de otras monarquías. En este sentido, el muy recordado y muy recientemente fallecido Gaspar Ariño argumentaba en uno de sus libros sobre un posible Consejo de la Corona. Fíjense ustedes, nada menos y nada más en el terreno en el que me introduzco. Soy de la opinión, no evito enfrentarme a las dos opiniones, soy de la opinión que entre el criterio de constreñir estrictamente todo el apoyo que reciba el rey al que facilite su casa y el de crear nuevos órganos de asistencia debe prevalecer una postura intermedia que explico. No me parece ni necesario ni prudente, por confuso y peligroso, defender la creación formal de órganos de apoyo al monarca diferentes a su casa, extremo que en teoría podría ser viable jurídicamente porque la Constitución se refiere a aquella sin hacerlo en términos de exclusividad y sin descartar otras vías de asistencia, como decía. Pero tampoco me parece acertado el extremo opuesto, el de obliterar u obstruir cualquier vía de apoyo al monarca distinto al de su casa. Traigo a colación en tal sentido que, aunque pudiera ser prestado el apoyo de un modo indirecto, terceras entidades brindan ya asistencia al monarca en el campo del asesoramiento jurídico, con un convenio con el Servicio Jurídico del Estado, con la Abogacía del Estado, con un convenio con el Ministerio de Comercio en materia comercial. Por tanto, ya hay órganos que prestan un servicio de esta manera. Por otra parte, nada impide, en muchas ocasiones puede ser aconsejable que el rey o la reina en su momento, y haciendo uso ya de una práctica saludable, reciban directa o indirectamente asesoramiento en forma de opinión personal de determinadas personas que por sus conocimientos o experiencias convenga escuchar. Les anunciaba en el proyecto de orden del día que les planteaba al comienzo que el siguiente apartado, de hablar de la naturaleza, es hablar de las características que a mi juicio tiene que tener la Casa del Rey, y el último será las características que a mi juicio tiene que tener el jefe de la Casa del Rey. Paso al punto de las características, página número 8 de los 14 folios que, buscando precisión, me veo obligado a leer, aunque no del todo, porque verán que se me va la vista hacia ustedes y por tanto me salgo del guión. En todas casos, porque me lo sé, presidente, me lo sé, no me mire usted con esa cara. Bueno, a lo que voy. Una vez expuestos los elementos fundamentales que conforman la naturaleza de la Casa del Rey, desciendo un escalón y me refiero a ciertas características que, a mi entender, deben aromatizarla.
Dicho de otra manera, voy a dedicar alguna atención a ciertos elementos que con carácter general deben impregnar la forma de proceder del organismo de constante referencia, naturalmente, a mi juicio. Paso a referirme en primer lugar a la característica predicable de la Casa del Rey que me parece esencial y que subrayo con trazo fuerte. He escrito en otro lugar que el simbolismo, como aroma beneficioso que empapa las funciones constitucionales conferidas al rey, y el principio hereditario como cimiento de la independencia, imparcialidad y estabilidad son factores indudablemente que contribuyen a la legitimación de las monarquías en el primer tercio del siglo XXI. Más, a mi juicio, la más determinante. Lo fundamental para que la legitimación monárquica sea sólida y aceptable es la funcional o de ejercicio. Es decir, lo esencial para lograr la legitimación es, según aprecio yo las cosas en el día de hoy, que el rey cumpla con acierto las tareas que los preceptos constitucionales proclaman. Y no es discutible que para conseguirlo los elementos simbólicos y hereditarios complementan y favorecen, pero lo esencial es el modo como el monarca desarrolle su quehacer diario y la aceptación de ello por la sociedad. Y es parte crucial y medular de la legitimación funcional o de oficio lo que también en otro lugar he llamado ejemplaridad reforzada, entendida, en este caso siguiendo a Gomá, como una virtus generalis que abraza las facetas de la existencia de una persona, profesional, social, familiar, así como todas las etapas de su ciclo vital. Aunque la ejemplaridad reforzada afecta primordialmente al monarca, irradia hacia abajo, y lo hace acentuadamente en los términos que más adelante analizaré con respecto al jefe de la casa. Pero también debe predicarse y afectar a todos sus miembros. Cualquier ofensa a la ejemplaridad por parte de un miembro de la casa, aunque pertenezca al escalón inferior de la organización, redunda en mayor o menor medida en detrimento de la ejemplaridad reforzada, que es cimiento granítico de la legitimidad funcional o de oficio. Esta es la importancia de lo que acabo de argumentar, claro, en mi parecer, que la característica de la ejemplaridad reforzada ha de ser predicada de la Casa del Rey como entidad, al constituir un factor que nutre e irriga todos los elementos que conforman su naturaleza jurídica y política. Como fruto de la ejemplaridad reforzada reclamable de la Casa del Rey, cobran una importancia vital para su funcionamiento la completa puesta en marcha de un riguroso mecanismo de transparencia y la plasmación de la inesquivable conducta ejemplar en documentos que la articulen debidamente. Es justo reconocer, y me satisface reconocer, que en la década anterior y sobre todo tras la llegada al trono de don Felipe se han dado pasos acertados en satisfacer lo indicado en el párrafo anterior. Como señala una autora, María Rosario Pablos, la inclusión de la Casa del Rey en el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia entraña, en otros efectos, que la Casa del Rey deberá publicar proactivamente información en la medida que le exige la Ley de Transparencia. Por otro lado, eso es la heterorregulación, acogerse la Casa de Ley a la regulación general que viene de fuera de una ley. Pero por otro lado, la autorregulación, la que nace internamente, la que se da a sí mismo, como he desarrollado también en otro lugar, ha sido la puerta de entrada de la ética aplicada, de la que la ejemplaridad es una manifestación reflejada en las actividades, además de los miembros de la casa, de la familia real, de su propia casa, a través de unos criterios que inmediatamente llegar al trono aprobó don Felipe en el año 2014. A mayor abundamiento, después de recordar el régimen de incompatibilidades del personal de la alta dirección y el resto del personal de la Casa del Rey, el párrafo segundo de los criterios que aprobó don Felipe añade que además del régimen de incompatibilidades se considera oportuno que el personal de la Casa de Su Majestad el Rey tenga un código de conducta que incorpore principios de buen gobierno. ¿Qué es esto sino conectar con una idea básica que he expuesto con anterioridad? En cumplimiento de ello, el Código de Conducta del personal de Su Majestad el Rey fue aprobado en diciembre del 2014. Todas estas disposiciones, junto a la regulación de la fiscalización económica interna a cargo de la intervención de la Casa del Rey, y la externa en la que se ha dado un paso importante, vuelvo a repetir, al confiarla al Tribunal de Cuentas,
constituyen una muy acertada plasmación del principio de ejemplaridad reforzada como característica fundamental del actuar de la Casa del Rey. No quiero, y ya me voy acercando al capítulo sobre el jefe de la Casa del Rey, no quiero cerrar el capítulo de las características del organismo al que van dirigidas estas líneas, en este caso estas palabras, sin plasmar en letra lo que se desprende con claridad de las consideraciones desgranadas hasta aquí. La impronta que deja la personalidad y el estilo de su jefe convierte a la Casa del Rey en un órgano de relevancia constitucional calificable de personalizado, influido notablemente por tal personalidad, la de su jefe y estilo, por muy institucionalizada que esté y sin perjuicio de lo que diré a continuación. Pero todavía no paso al apartado siguiente de mi intervención, siguiendo el sumario que les anuncié, porque una última característica de la Casa del Rey como órgano de relevancia constitucional merece detenimiento. Es frecuente que la personalidad y rasgos personales de quien encabeza un organismo influyan en el peso e importancia que alcance las funciones que le son formalmente atribuidas. Un órgano es más o menos importante, entre otras cosas, en función de quien lo encabece. En tal supuesto, la impronta personal del titular del organismo imprime su huella más que la del organismo sobre su jefe. Esto no ocurre, según mi entendimiento, en el supuesto que analizamos. La naturaleza y las características de la Casa del Rey como organización son de tal intensidad que dejan marcadamente su impronta en la persona que lo dirija. De este modo, la impronta principal la deja la Casa del Rey como organismo en el que, sin identificarse con sus características, su jefe no estará en condiciones de desempeñar debidamente su misión. Paso a la página número 11 y me adentro en el delicado tema que se encabeza con la rúbrica sobre el jefe de la Casa del Rey. La característica de la Casa del Rey de ser un órgano de relevancia constitucional personalizado aconseja que me adentre, antes de poner con las conclusiones el punto final, en el delicado terreno de las características que han de cobrar vida en la muy importante figura del jefe de la Casa del Rey. Recordemos que, como establece el Real Decreto del 88, la Casa del Rey es el organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad el Rey, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe del Estado. Me sonrío porque la beta de opositor me hace que cuando me enfrento a un artículo cojo carrerilla, no lo puedo evitar, la carrerilla del artículo. Si el organismo que encabeza es de dependencia directa del rey o de la reina en su momento, tal dependencia se acentúa hasta el extremo con respecto a su jefe. Si la casa es organismo dependiente del rey, este rasgo de dependencia se acentúa más con respecto a su jefe. Tan dependiente del monarca es el jefe de su casa como independiente del resto de las organizaciones públicas por la naturaleza de la entidad que encabeza, como también independiente de las privadas por el régimen de incompatibilidades y las exigencias del Código de Conducta que le es aplicable. La ejemplaridad reforzada es otra característica fundamental reclamable al jefe de la casa por su estrecha vinculación con el monarca. La identificación con este impone una similitud de estilos, de los que la ejemplaridad reforzada forma parte para ambos. Tan esto es así que cualquier fallo o deficiencia en el respeto de esta cualidad tan crucial para la monarquía por parte del jefe de la casa se trasladaría por los vasos comunicantes existentes entre los dos y tendría consecuencias muy adversas para la legitimidad funcional y de oficio determinante de la legitimidad en términos absolutos del jefe del Estado. En contadas palabras, el jefe de la Casa del Rey es estrechamente dependiente del monarca y debe ser a todo trance independiente de terceros, ya sean públicos o privados. Se desprende de la inmediata y absorbente dependencia comentada que la jefatura de la casa sea un cargo de radical confianza personal y profesional del rey. El carácter necesario del organismo de constante cita, que aboga por su carácter permanente, y lo predicable del jefe de la Casa del Rey abonan
que este cargo sea de duración indefinida, sometido su nombramiento y cese a la libre voluntad del monarca. Desde otra perspectiva, vuelvo a repetir otra vez, a mi juicio, como es natural, son opiniones muy personales que intento fundamentar, pero siempre es a mi juicio. En esta perspectiva, el jefe de la casa ejerce un poder administrativo o de administración en sentido lato en lo que atañe al ejercicio de competencias de esta naturaleza que le incumben como jefe, como cabeza de una entidad de ámbito público. Ejerce en el plano administrativo funciones propio-administrativas, lo que podríamos decir en un término las de intendencia. En el plano político no ejerce un poder propio, y si lo ejerce solo de forma vicarial en cuanto máximo colaborador del rey. Su posición en este campo, en el político, es la propia de quien tiene autoridad, más allá del poder en sentido estricto. Y esta autoridad está nutrida por la que le proporcione la acertada manera en la que desarrolle su labor de asesoramiento y apoyo al rey, y por la adecuada forma en la que lleve a cabo el engarce de las funciones de éste con el resto de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional. Junto a estas características fundamentales de la figura del jefe de la Casa del Rey, que acabo de decir, hay otras dignas de atención y que cumplen la tarea de aceitar o engrasar el buen funcionamiento de aquellas. La actividad de la persona a la que estoy dedicando las últimas líneas se ha de desarrollar sobre todo en las zonas propias de la segunda fila o alejadas de las candilejas y las que predomine la sombra. Esta realidad trae consigo varias características que a mi entender ha de reunir el jefe de tan importante organismo. Se trata del acentuado tacto y delicadeza en el tratamiento de los asuntos, del intenso sentido de los límites a los que sus actividades personales y profesionales están sometidos, de la imprescindible prudencia y rigor en el manejo de los tiempos políticos y, por fin, de la extraordinaria discreción y del dominio absoluto de sus silencios. Último apartado, conclusiones. Ya estoy muy cerca del punto y final. La prudencia en el uso de la palabra, que como verá está ahí sentada, me ha tocado ya la campanilla y con cara de pocos amigos me aprevia a que termine. Permítame, me da permiso, presidente, que yo mire a la prudencia en el uso de la palabra, yo con cara de pocos amigos, y le arranque unos segundos más para formular unas conclusiones a título de remate de mi intervención. La Casa del Rey es una entidad a primera vista que a primera vista pudiera pensarse que es de carácter menor. Craso error. Desde un punto de vista jurídico, regulada la Constitución, sin llegar a ser un órgano constitucional en sentido estricto, sí tiene la naturaleza de auténtico órgano de relevancia constitucional. Políticamente, como órgano de apoyo al rey en el ejercicio de sus trascendentales funciones constitucionales, desempeña un papel de primer orden. Es tal la conexión que guarda con el monarca y con su legitimidad funcional o de ejercicio, que la ejemplaridad reforzada o a todo trance es una característica esencial que debe impregnar a toda la Casa del Rey y a sus miembros en sus variados escalones. La Casa del Rey es una entidad marcadamente personalizada en su jefe. Por esta razón y por la dependencia directa del monarca de la organización que encabeza y de él mismo, la ejemplaridad ha de ser constante en todas sus actuaciones personales y profesionales. El jefe de la Casa del Rey cumple una magistratura predominantemente de autoridad más que de poder, salvo las facetas administrativas derivadas de la titularidad de la jefatura del organismo que dirige. Las singularidades del lugar donde está situado y de la actividad que lleva a cabo exigen que reúna características personales y profesionales muy especiales a las que he hecho mención en las líneas precedentes y que no voy a repetir. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que el enfoque o perspectiva a la que mi intervención ha respondido haya merecido su interés y no tengo que decirles lo mucho que me alegraría no haberles aburrido en demasía. Reitero, por fin, mi agradecimiento a los organizadores, particularmente a mi buen amigo, muy buen amigo y compañero Tomás Ramón Fernández, que pues, me dio esta oportunidad, porque podía haber puesto a otra persona, naturalmente.
Alabo el acierto de que bajo la batuta de mi amigo y compañero de tantos y fructíferos años, Manuel Pizarro, esta Real Academia aborde materias de tanta actualidad y trascendencia como la que ha sido objeto de este ciclo y como la que es objeto del ciclo a la que se ha referido el presidente de honor que nos preside también hoy. Por último, no quiero poner el punto final a mi intervención sin mostrar agradecimiento a todos ustedes que han dedicado muchos minutos de su precioso tiempo a atender lo que hasta aquí he dicho. Sobre todo lo hago a mi querida mujer Carmen, que con tanta paciencia y generosidad aguanta mis numerosos tostones desde hace casi 50 años, aunque no lo parezca su envidiable aspecto. Termine, presidente, te devuelvo la palabra.